Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Aquí les presentamos los eventos culturales más relevantes realizados en el Palacio Legislativo. En esta ocasión se realizó el segundo encuentro de Estoicismo México Humanismos, en el cual se realizaron conversatorios, cursos, círculos de poesía, conferencias, así como la presentación de la revista Sentido Común con su número Luces del Humanismo Mexicano. Otro interesante evento fue la lectura de fragmentos del libro Un hombre, de la primera corresponsal de guerra y periodista italiana Oriana Fallaci, en voz del primer actor Luis Felipe Tovar. Se llevó a cabo el segundo encuentro de Estoicismo México, Humanismos, cuya finalidad es analizar con especialistas, académicos, escritores y público en general el tema del humanismo. El escritor y poeta Mario Bojorquez dio la conferencia magistral Para ser grande, sé entero, Reis, Teibe y Pessoa, educando al estoico. Explicó que lo que es común para toda moral pagana implica un fin humano. Por su parte, en la conferencia La sabiduría de la angustia, el estoicismo y el existencialismo en el día a día, Glafira Rocha dijo que el estoicismo nació en Grecia alrededor del siglo IV por el filósofo Zenón de Citius y su premisa es vivir de acuerdo a la naturaleza, es decir, adentrarse en el orden y la armonía. Dentro del segundo encuentro de Estoicismo México, organizado por el Espacio Cultural San Lázaro, se realizó la mesa especial de la revista Sentido Común, donde se expuso el número publicado Luces del Humanismo Mexicano. En este número se rescatan más de 3 siglos de reflexiones. Se procura entender de qué trata el humanismo mexicano en diferentes aspectos, como en la justicia, la política y también en la cultura. La revista Sentido Común convoca a distintos ensayistas para contribuir en el necesario debate para rescatar el ambiente ético que debe guiar a la política. Un hombre, obra de la periodista, escritora y primera corresponsal de guerra italiana Oriana Fallaci, fue presentado en el Auditorio Aurora Jiménez a través de la lectura en voz alta de fragmentos del libro por Luis Felipe Tovar. El libro se constituye a partir de la entrevista de Oriana Fallaci al político y poeta griego Alekos Panagoulis, en el cual la autora relata su experiencia con él después de su liberación tras varios años encarcelado. Editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, con el prólogo escrito por Gerardo Fernández Noroña, es un paréntesis romántico, un respiro en un momento en que el trabajo de la autora era estrictamente periodístico. Fallaci, para quien un hombre debe ser valiente para conquistarme, cede ante este torturado personaje al que define como un Cristo crucificado 9 veces. La tragedia de un hombre condenado a ser poeta, un héroe, y como tal a ser crucificado, se mide también por la incomprensión de quien por amor quisiera sustraerlo a su destino y a su papel. Por ejemplo, distrayéndolo con las insidias de la ternura, las lisonjas del bienestar y el espejismo de una victoria que puede alcanzarse con un merecido reposo. Quien lo ama, en efecto, no está dispuesto a regalárselo a la muerte. En nuestra sección Los símbolos de la Cámara, les presentamos el significado del patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro, que hoy lleva el nombre de Plaza de los Constituyentes de 1917. Bienvenidos una vez más a la sección Símbolos de la Cámara. Nos encontramos en esta ocasión en la explanada de Palacio Legislativo de San Lázaro, proyecto arquitectónico de don Pedro Ramírez Vázquez. En la idea original estaba planeado que estuvieran los dos recintos, el Senado de la República y el recinto de los diputados. En su primera etapa solo se inauguró el edificio A, donde están el recinto de diputados, el edificio B para oficinas y el edificio H para oficinas. Al paso del tiempo, cuando se terminó de construir el complejo arquitectónico, se pensó que era viable que estuviera en la explanada los nombres de los estados de la República.
es decir, los 31 estados, más el Distrito Federal en ese momento y actualmente la Ciudad de México. Sin embargo, no se quedaron los nombres de los estados de la República ni de la Ciudad de México. Se quedaron las X. Es un símbolo prehispánico que retoma Pedro Ramírez Vázquez para reconocer la grandeza de esta arquitectura prehispánica, donde se van a situar estos puntos cardinales: norte, sur, este, oeste y el centro. Asimismo, se plantea que este patio central sea cuadrangular como el patio de las monjas de la zona arqueológica de Uxmal. Este símbolo de X también tiene otras interpretaciones, hace referencia en la cosmogonía prehispánica al nombre de esta cultura antigua, los mexicas, Mexixco Tenochtitlan. En ese sentido, Pedro Ramírez Vázquez va a retomar construir este palacio con dos teocalis, uno enfocado a donde sale el sol, el oriente, y otro a donde se mete el sol, el poniente. Así es la distribución de este Palacio Legislativo de San Lázaro. El edificio E, que estaba planeado para ser sede del Senado de la República, es en el oriente, mientras que en el poniente, el recinto de los diputados. Es característico de las obras arquitectónicas de Pedro Ramírez Vázquez el agua que limpia, que purifica, que va a equilibrar estas energías. Por eso estaba la fuente en un inicio. Actualmente no está la fuente, está una asta bandera, donde se hacen ceremonias cívicas el primer martes de cada mes. En esta explanada podemos observar las X, son 1968 estructuras de aluminio que conforman el patio central de Palacio Legislativo de San Lázaro. En este sentido, es un patio abierto, están los elementos que nos hacen sentir en esta naturaleza, que era el objetivo de Pedro Ramírez Vázquez. En este patio central se encuentra ubicada la rotativa constituyente y el gran tintero, símbolo de poder en la Cámara de Diputados. Si quieren conocer más acerca de la Cámara de Diputados y sus símbolos, los esperamos en el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, donde damos recorridos por Palacio Legislativo de San Lázaro y son gratuitos. Muchas gracias y los esperamos para la siguiente cápsula. Gracias. Las bibliotecas de la Cámara de Diputados resguardan un amplio acervo en diferentes temas de gran interés. La doctora María Vázquez hoy nos hablará sobre uno de los escritores latinoamericanos más influyentes, el argentino Ernesto Sábato. Bienvenidos a las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy para hablar acerca de uno de los grandes escritores latinoamericanos, uno de los más destacados escritores argentinos, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació en Rojas, Argentina, el 24 de junio de 1911 y falleció de igual manera en Argentina en 2011, cerca de los 100 años de edad, a punto de cumplir los 100 años de edad. Quiero recomendarles algunos de los libros que tenemos en las bibliotecas legislativa y general del Congreso de la Unión. Principalmente quiero recomendarles una trilogía de novelas que son de toda la obra de Ernesto Sábato, lo que más me ha interesado personalmente, lo que en algún momento de la universidad realmente me deslumbró por la perfección de su escritura y por las historias tan interesantes, de alguna manera vinculadas con el surrealismo de la época con el cual estuvo el autor ligado. Estas novelas son, en primer término, El túnel. Aquí tenemos 3 ediciones del túnel.
El túnel fue publicado originalmente en 1961 y ya abre un parteaguas en la vida de Ernesto Sabato, porque recordemos que él originalmente fue doctor en física, era un destacado científico que cambió la ciencia por las letras. Entonces tenemos esta historia de Juan Pablo Castel, el protagonista. Tenemos 3 ediciones del túnel que les invito a consultar. Es la historia, como decía, de Juan Pablo Castel y de María Iribarne, la historia de un asesinato que lo acerca de alguna manera a grandes figuras del género, como el Raskolnikov de Dostoyevsky, por ejemplo. Al menos eso es lo que a mí me produjo con su lectura hace muchos años. En segundo término, les recomiendo Sobre héroes y tumbas, que es la segunda novela de esta trilogía, que fue publicada 13 años después del túnel, es decir, en 1961. Y bueno, este es un libro muy interesante porque incluye un texto que ha sido publicado de manera autónoma, que se conoce como Informe sobre ciegos, que es un texto muy perturbador acerca pues de la sociedad en sí. Es una alegoría de la sociedad del tiempo del escritor, y yo creo que de todas las sociedades. Y como tercer título de esta trilogía está Abadón el Exterminador, que es también un libro que se adentra en este tono de alguna manera oscuro, surrealista, que es realmente pues un cierre magistral. De hecho, este libro fue considerado en la década de los 70 el mejor libro extranjero publicado en Francia. La obra de Sabato es mucho más extensa. Por ejemplo, tenemos que en su obra destacan ensayos como La Resistencia, que es un libro realmente maravilloso. Es como un legado del autor que nos indica de manera muy directa, muy personal, cómo resistir en los tiempos en los cuales vivimos. Muy recomendable también. Y bueno, finalmente les recomiendo que es lo mejor de Ernesto Sabato, que incluye pues una selección que hizo el mismo autor de sus principales libros y con textos introductorios que realmente nos proporcionan una cartografía en torno a la obra del autor. Finalmente, les recomiendo también los libros escritos acerca de él, que tenemos varios ensayos, por ejemplo, En busca de lo absoluto y Autor y autoficción, para quienes quieran adentrarse en el análisis de su obra. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa, ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en la calle Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y, por supuesto, les invitamos a leer al gran escritor argentino Ernesto Sabato. Les agradezco habernos acompañado en esta emisión de Cultura en San Lázaro. Estén pendientes de nuestras redes sociales para conocer todos los eventos culturales que se realizan aquí en la Cámara de Diputados. Hasta la próxima. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.